Muy buen día. Esta es la clase mecánica de suelos aplicada. Este es el grupo número 2. Hoy es jueves, es 16 de diciembre de 2021 y el día de hoy nos toca seguir hablando sobre capacidad de apoyo. Muy bien, en esta presentación la idea es muy simple. Nosotros hemos decidido ver capacidad de apoyo extra del talud. Por ejemplo, en estas fundaciones, si hay roca alrededor, ponemos una fundación de ese estilo y queremos saber la capacidad de apoyo. Primera idea, recurrir a normas. Esta tabla muestra alguna de esas, dice para rocas, el tipo de rocas y la presión admisible de apoyo estimada, o rangos o un solo valor. 2, hemos visto ciertas guías donde esa ecuación es empírica en función de la resistencia a la compresión y una, la de Serrano y Olaya, en función del RMR. Y para eso hemos dicho en este primer artículo, hay una capacidad admisible para los mismos datos y valores diferentes. Bien, esa ha sido una primera clase. Quizás ha surgido alguna pregunta sobre esa primera clase antes de entrar a la segunda y en este momento quieran hacerla. Bien. Luego en una segunda clase hemos hablado del método de Serrano y Olaya, lo que representa esa ecuación, todos los parámetros detrás, esta gráfica, cómo hallar el valor de N beta, los factores de seguridad, el FP, el FM y una tabla en la cual hemos precisado A, B y otros detalles además de asentamientos, lo que involucra hallar el coadmisible, una tabla que nos ayuda con el RMR, con el M sub 0, el N beta, FPM e incluso asentamientos. Y al respecto, un primer problema de un examen que no lo hemos visto, ahora vamos a ver más detalle. Ahí paro un segundito y digo, realmente es algo que puedo subir en un instante, todavía no he subido, pero para que de una vez tengan, pues, voy a poner. Denme un instante. Ahora, si está siendo publicado, ha sido publicado. Y ahí aparece en ejemplos el ejemplo 7.1 y el ejemplo 7.2. El 7.1 es el que estamos viendo en este instante. Bien, entonces vuelvo a aquello. Y dice este ejemplo en base a lo que nosotros hemos aprendido de Serrano y Olaya, dice, se va a construir una torre de alta tensión sobre un macizo rocoso clase 5. El RMR es muy bajo, es 5, con peso unitario de 26 kilonewtons por metro cúbico. La fundación elegida es cuadrada, tendrá un ancho de 4 metros y será colocada a 2 metros de profundidad y aguantará solo cargas verticales. La roca intacta tiene las siguientes propiedades, el M es 12 y la resistencia 40.
Se pide determinar la máxima presión admisible de apoyo utilizando el método de Serrano y Olaya 2001. Primero, cuando se excava y se llega al nivel de fundación sin alterar las propiedades del macizo rocoso. Y cuando se usa una voladura inadecuada para llegar al nivel de fundación y el macizo rocoso queda totalmente alterado. Entonces dice, utilice en ambos casos el método de Serrano y Olaya. Entonces uno dice, eso consiste en utilizar este valor de Q sub U en función de beta, n beta, este otro valor. Beta sabemos que es eso, este otro es eso de ahí, M tiene esa relación y S tiene esa relación. Entonces ahí uno dice no perturbado, entonces A es 28, B es 9, A es 28, B es 9. Entonces el valor de beta, utilizando esos criterios, con el 28 ahí, y los resultados que tenemos, sale ese valor. Y este otro, igual 1 entre otro, 1, 9, el otro 28, eso representa una diferencia. Entonces ahí aparece un nuevo coeficiente, entonces ese coeficiente es 25.2 y de ahí sale este valor. Y luego la profundidad, 2 metros macizo de 22 y con el resto uno obtiene eso y encuentra un valor de n beta de 5.83 y listo, ya tiene el Q sub U 1176 megapascales. Considerando que el RMR es 5 y la resistencia a la compresión 40, el valor de FP sale tanto. Y para el FM, considerando todo aquello, dice el macizo si fuese 1, interpolando fuese 226, pero como el macizo es 5, hemos visto que el FM se considera 1, entonces el Q sub A sale ese valor. Por supuesto, ustedes han visto cómo es que uno puede trabajar con esto y tienen que hacerlo, ¿no? Utilizar esas gráficas y ver si llegan a los mismos valores, así aprenden. Y después dice, y el perturbado es solo cuestión de cambiar el valor de A y el valor de B. Y cuando cambiamos el valor de A y B, entonces estamos hablando de un cambio en estos coeficientes y la misma idea, ahí está como han cambiado y el valor de Q sub U cambia, es otro ahora y con los factores la capacidad admisible es diferente, es esa. Entonces, ejercicio para mañana. De lo que ya saben, de lo que acabamos de hablar, ¿tienen alguna pregunta? ¿Les queda clara la idea? Ingeniero, durante el avance y en algunos exámenes pasados, el valor de beta, sigma 6 está en megapascales y beta también sale en megapascales, pero aquí lo pone kilopascales. ¿Está bien eso? Realmente uno puede manejar en cualquier unidad, ¿no? La clave es la siguiente. El valor de beta, aquí está, tiene las mismas unidades de la resistencia a la compresión. Y este otro, pues no tiene unidades, ¿no? Es adimensional. Consecuencia, yo tengo que tener cuidado cuando vaya a ver el valor acá. Entonces, si este valor está en kilos o en megas, la diferencia solo va a ser 1000 y el momento en que entre acá, pues no hay ningún problema.
va a determinar en qué unidades viene esto. Si en algún examen estaba en megas o en otro examen está en kilopascales, está perfecto. Depende solo de cómo he manejado eso en beta. La clave donde no hay que confundirse está aquí. Este valor de beta tiene unidades, entonces uno dice en esta ecuación beta tiene unidades y este sigma que representa la carga al lado tiene que estar en las mismas unidades. Entonces, si el de arriba va a megas o queda en kilonewtons y el de abajo queda en kilonewtons, está bien. Ahí las mismas unidades más esta dimensional, esto queda dimensional y va a determinar nuestro N beta. Esa es la clave aquí. Entonces, si uno en este ejercicio dice el valor de beta, este de acá, pues finalmente introduzco en kilopascales, está perfecto. Eso quiere decir que esta resistencia la tomo en kilopascales. Ahora puede ser que esto esté en megas, pero luego el rato de poner los kilos se multiplicó por 1000, está bien. No es que hay mayor problema. ¿Queda clara la idea? Sí, queda claro. La clave es solo aquí, ¿no? El rato de calcular dice 52 kilopascales, entonces al dividir este entre este tienen que tener la misma unidad. Si no, esto sale cualquier otra cosa. Muy bien. ¿Algún otro detalle? Bien. Entonces ahora sigamos avanzando. Volvamos a esto. Hemos dicho, este método de Serrano y Olaya, en primera instancia sirve para algo homogéneo. Entonces nuestro ejercicio tomaba este grupo, ¿no? O sea, un macizo muy fracturado. Entonces estábamos aquí y he entendido cómo calcular. Podría funcionar con algo más grueso, de varias discontinuidades, pero igual algo homogéneo. Y podría funcionar cuando es la roca intacta, pero no en estos otros casos. Bien, entonces ahora decimos, y para otros casos en forma general, pues Serrano y Olaya dicen, yo también tengo, nosotros, no yo, nosotros también tenemos una solución. Y ellos dicen, bueno, cuando haya uno u otro, va a haber diferentes formas de falla. Entonces ellos dicen, una forma de falla va a estar asociada con esta MI o con esta M1 o con un M2 o con un MC o con un MS o con un MD. Entonces uno dice, muy interesante. Realmente antes era algo homogéneo, pero ahora debido a que puede haber algo así o algo así mezclado, esa es la idea, ahora puede haber diferentes tipos de falla, ¿no? Entonces dice, el primer caso puede darse en un medio homogéneo e isótropo, MI. Entonces uno dice, ahí está, no vamos a entrar en detalle de qué está detrás, pero entendemos. Ahora dice, en algún otro caso, podré tener algo condicionado por el contorno 1, M1. Entonces aquí dice M1 y uno dice, esto no es lo mismo, aquí aparece alguna otra línea, excelente, no voy a entrar en detalles, pero dice, puede haber aquello. Y después dice el M2 me escribe aquí, dice condicionado por el contorno 2. Entonces uno mira algo aquí y dice, hay alguna línea en especial que va a condicionar las otras cosas. También es posible que falle así. O dice con cuña central. Entonces uno en ciertos casos tiene esa cuña central ahí, ¿no? Y dice MC. Perfecto.
O seguimos viendo, dice, puede haber un mecanismo simple. Entonces, hay algo así para relacionado con la falla. O un mecanismo doble. Entonces uno dice relacionado con eso. Todo es posible. Y ahora sí entran en juego todos los grupos. No, nosotros no nos preocupamos del gran detalle porque ya ellos nos dicen realmente hay esa combinación. Por eso aquí arriba, ¿no? Si ustedes se fijan, dice, hay partes a través del macizo rocoso y partes a lo largo de planos de debilidad. Y esos planos de debilidad pueden ser asociados con esto o macizo eso, etcétera. Entonces, en forma general, dice, hay varias condiciones y ellos terminan dando esos valores. Ahora dice, bueno, si este es el caso, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hallar primero este valor P, H e I. Y dice, ¿qué es ese valor P, H e I? Dice, es la carga de hundimiento del mecanismo homogéneo e isótropo, lo que hemos averiguado, lo que hemos visto en el ejercicio 7.1. Y ahora dice que debemos multiplicar por un coeficiente que aparece aquí, ese coeficiente, y dice que es un coeficiente reductor por efecto de anisotropía. Un porcentaje entre 100. O sea que cada mecanismo va a tener un coeficiente reductor por efecto de la anisotropía. Lo que quiere decir que aquí simplemente anoto efecto de anisotropía y asociado aquí. Y el resultado va a ser un valor de presión en estas condiciones nuevas. Excelente, entonces esto se reduce solo a pensar que el Kusubu que ahora estamos hallando con efecto de anisotropía tiene que ver con una constante por el Kusubu que hallamos de forma normal y le ponemos aquí coma A de anisotropía. Y la anisotropía viene dado de cualquier manera y un efecto aquí. Excelente, entonces lo único que hay que hacer es, después de entender cómo hicimos, multiplicar por un coeficiente. Y ese coeficiente viene dado en este tipo de gráficas. Me dice, mire, primero tiene que usted conocer el mecanismo de rotura en terreno horizontal. Conocer, ese es el primer paso, el mecanismo de rotura. Entonces uno dice, a ver, si por ejemplo yo tengo esa carga vertical y tengo especialmente una discontinuidad en la que voy a poner C igual a 0, cohesión C0, hay un ángulo de fricción dado y un ángulo con relación a la vertical. Entonces esto introduce lógicamente una anisotropía. Entonces digo, voy a poner este ángulo de la discontinuidad ahí y le voy a nombrar ese ángulo psi en grados. Y me dice, y aquí está el ángulo phi en grados también. Entonces lo más común decir phi es 30 grados como ejemplo y esto de acá tiene algún valor. Por ejemplo, aquí si uno ve, ¿cuánto dirían? Entonces uno dice, es más, podemos a esta altura ser exactos. Si le ponemos nuestra regla ahí, específicamente decimos, si pongo ahí mi regla, estoy hablando de 14 grados, más los 90, entonces estoy hablando, ¿no? De 90 más ese, de que este ángulo en este dibujo
equivale a 90 más 14 y eso es el ángulo de 104 grados. Entonces me dice ahora busque 104 grados. Entonces uno mira aquí 100, mira aquí 110 y dice 104. Y después dice mire su ángulo de fricción, 30. Entonces usted ha llegado a ese punto. Por lo tanto, si ha llegado a ese punto, esta gráfica propuesta por Serrano y Olaya en estas otras condiciones dice que el mecanismo es el M1. Y uno busca atrás y dice, no me acuerdo nada, pero aquí está. M1 me dice que es condicionado por el contorno 1, este tipo. Uno dice, pero esto, con esto no entiendo bien, no importa. Simplemente uno dice, ellos sí han entendido y nos basta en aquello. Si este ángulo de esta discontinuidad que hace la anisotropía es diferente y nosotros decimos baja, por ejemplo, y se encuentra en esta otra posición, entonces el valor va a ser menor, entonces llega uno ahí y ahí dice, por ejemplo, 40, por citar algo. Subimos con ese 30 y estamos más o menos ahí. Y ahí tengo que tener cuidado de cuál de estos mecanismos es. Y además me dice, en este caso, hay que considerar el macizo y este componente del macizo. ¿En qué orden estoy? ¿No? Y eso me va a permitir realmente establecer. Hay que ir con calma. Hay que siempre pensar cómo va, algunas cosas obvias a este lado, a este lado, a este lado, otras un poquito diferentes que hay que leer con más calma el artículo, está bien, pero esto me ha permitido hallar, de acuerdo a este ángulo, el mecanismo. Y una vez hallado el mecanismo, me dice ahora, vea dónde está. ¿Conoce este ángulo? Conoce el phi, en este caso es un 30, y adicionalmente conoce la inclinación de la carga. En este dibujo es 20, la horizontal no está dibujada, y para eso le corresponde esta relación. Entonces me dice, si ese valor está dado, entonces uno dice, es por ejemplo 105, algo que dije, y el macizo tiene sus propios valores, nos imaginaremos que además está asociado con este punto. Entonces ahí dice, este valor, el porcentaje en este dibujo va a ser 22%. Excelente. Entonces hay una tabla. Ahora, de seguro, estos autores dan más tablas. En este caso solo hay 1 o 2 ejemplos, pero esa es la forma en la que uno trabaja. Y después hemos dicho que tendría solo que venir, si es 22, este tendría que ser sobre 100, 0.22 por el valor de Kusubu, y ese es el Kusubu ahora asociado a esa nueva condición. Hay varias otras. Aquí dice, si este ángulo es 10, igual el valor es 0, igual varias cosas, entonces uno puede entrar aquí y con calma encuentra el valor de este lado. Y así tiene el cálculo por anisotropía. Bien, ahora sí, pueden hacer sus preguntas.
Bien. Veamos un otro detalle. Dice, una vez que en el tiempo, el 2000 algo, Hooke y Brown han modificado su criterio, han obtenido esta relación y en esa relación, por supuesto, aparece el M, el sigma C de la roca a la compresión, el S y un N. No necesariamente nosotros al ver esto en el capítulo número 2 hemos visto el detalle de N, pero se entiende que la ecuación es esa, la hemos visto. Y en ese sentido, cuando uno va a ver el valor de esfuerzo de corte en función del esfuerzo normal, ¿no? Dice aquí, en forma general y normalizado, pero no importa, en forma general es eso, pues este n hace que cambie esa relación y esa relación para un n05 es esa de i y para un n065 es otra. Entonces está diciendo esta relación tau sigma, que normalmente le hemos visto como sigma 1 en función de sigma 3, por ese coeficiente varía. Ok, está bien, no hay ningún problema. Y de acuerdo a ese valor de n, pues el factor n beta que he necesitado calcular además varía. Entonces aquí aparece el valor de n beta y dice varía en función de ese valor y lo que hacen Serrano y Olaya, aparte del factor de inclinación y, ¿se acuerdan? Aparece además en función de ese n, que es solo de la ecuación de Hooke y Brown. Y ellos dicen, entonces, hay que tener cuidado cuánto es n y ahí están las variaciones. Los valores 0,50, 0,55, 0,60 y 0,65. Entonces, si dicen n0,50, que era n solo asociado con este factor. Entonces, ahora uno dice, perfecto, uno entra con este igual que siempre, pero ya no hay un solo valor de n beta, como hace rato era un 5,78. Ahora uno tiene que tener cuidado en la relación y tiene que saber cuánto es ese n, el exponente de esa relación, y va a tener un nuevo valor de n beta. Bien, esa es todo la modificación que han hecho después. Y ahí dice, y en esa modificación se propone el ejemplo 7.2 que está en su texto y es parte de lo que representa este artículo de Serrano y Olaya, y dicen, ahora vamos a probar esta fundación. La vamos a probar en una arenisca, por lo tanto M19 con una resistencia a la compresión de 10, con un RMR de cerca de 20, fundada a 0,4 metros con un gamma de 2,25. Entonces dicen, ahora la clave es esa, solo hallar los parámetros de Hooke y Brown. M, tanto igual que siempre, y con los valores asociados, en este caso el valor de M es S, con SGSI, con este valor asociado con 28. Y el S igual que siempre, tiene esa relación y ahí uno encuentra el valor de S. Siempre pequeño, aquí escrito por 10 a la menos 4. Pero muy especialmente ahora uno tiene que calcular el valor de n con esta relación. N resulta que es 0,65 menos G6 sobre 200. Entonces de ahí para este caso el n es 0,55. Entonces estos parámetros son solo del macizo. Y ahí dice cuestión solo de Hooke y Brown, aparecen parámetros intermedios, un valor de K, un valor de NK, pero todos solo son cuestión de ecuaciones. K está relacionado con N, el valor de ANK está relacionado con el M y el N, y sale ese valor, entonces hay un AN asociado con esto, parámetros intermedios. El beta, el sigma asociado con esta resistencia por un AN y este otro por un AN y el AN
de acá y igual que siempre. Y finalmente uno llega a esta ecuación con el N0,55 y obtiene este valor de 4,6 y listo, hallado el Q sub U, que en este caso es 4,16. Entonces uno dice, realmente el método anterior es el correcto, pero el que uno debería usar, porque este es el actualizado, es este de acá. Fácil, solo parámetros y ecuaciones para llegar a lo mismo. Y uno termina con el Q sub U con ese valor. Y después los factores de seguridad, los mismos. Igual hay que resolver para asegurarse de que uno entiende, de que está funcionando bien este problema 7.2, el 7.1 y 7.2 para mañana. ¿Desean hacer alguna pregunta hasta acá? Bien. Pasemos ahora a otra forma de ver la capacidad de apoyo en otras circunstancias y con otro método. ¿Y cuál es el método? Aquí abajo está. El método que propone el cuerpo, el departamento de la Armada de Estados Unidos, el cuerpo de la Armada de Estados Unidos, el cuerpo de ingenieros de la Armada de Estados Unidos. Y dicen, bueno, primero vamos a ver fallas comunes. En el método Serrano y Olaya habían fallas comunes y unas consideraciones. Aquí dice, igual hay varios casos. Y en esos varios casos tomamos esto, dice, la primera posibilidad es una rotura general. Nadie dice que Serrano y Olaya y estos tengan una coincidencia en todo, pero en este método se define eso. Y una rotura general involucra poner la carga y como en un suelo, en una arena, se dé estas condiciones, una cuña por debajo, tienda a la rotura por ahí o hacia el otro lado, y eso se llama, primer caso, una rotura general. Entonces uno ya empieza a imaginarse y dice, si se trata de hallar la resistencia que aguanta, está asociada con que a lo largo de ese plano hay un valor de tau esfuerzo de corte. Y si yo pienso y utilizo el criterio, por ejemplo, de Terzaghi, esto va a estar en función de un C del macizo y de un phi del macizo. Perfecto. Idea general primera. Luego dice, es también posible una rotura local. Primero aquí, esto no es. Si es ácido homogéneo, roca blanda plástica, argilitas, limolitas, lutitas pueden fallar así. Bien, aquí está una roca frágil compresible, una arenisca alterada, jabres, rocas calcáreas porosas pueden entrar ahí, rotura local. Entonces, de una u otra manera, esto tiene que parecerse. Pero algunas veces, pues las consideraciones del suelo por debajo pueden ser muy diferentes. Voy a empezar por esta. Y digo, se puede dar que el macizo rocoso esté en esta forma, ¿no? Uno distingue, este es un macizo rocoso. Y uno dice, voy a poner la carga ahí y realmente en este caso estos bloques fracturados van a ser comprimidos. Entonces otro tipo de falla es la rotura por compresión simple y visualizo el caso.
No va a ser esto, no tiene por qué fallar, es una rotura por compresión simple. Que Serrano y Olaya no la han tomado en cuenta, no es que había eso. Más bien me dan otros tipos de mecanismos asociados con esto, con unos planos especiales. Pero si hay rotura por compresión simple, visualizo este caso, entonces digo, aquí hay un método que me va a ayudar. Dice, algunas otras veces podrá fallar de esa manera. Entonces quiere decir eso que otro tipo es de rotura tipo ranking. ¿Asociado con qué? Dice aquí, diaclasas cerradas muy próximas, rocas cristalinas y sedimentarias. En cambio diaclasas abiertas próximas, calizas, basaltos, rocas sedimentarias plegadas. Bien. ¿Qué otra cosa? Dice, igual puede haber hendimiento, rotura de puntas rocosas, acción de placa, punzonamiento. Entonces uno dice diaclasas muy separadas, areniscas y calizas, calizas y dolomías alteradas, punzonamiento algo rígido, algo menos, como dice aquí, capa rígida frágil sobre terreno compresible, capa rígida delgada sobre terreno plástico incompresible. Entonces hay varios casos, ¿no? Y aquí me dicen el caso A, el B, el C, el D, el E, el F, el G, el H, son varios casos. Entonces, si vuelvo a esta gráfica, está todo junto, el caso A, B, C, D, E, F, G, H, y algún I por ahí que ya ni sé. Pero me dice, ahí está, mire, todos esos casos son posibles. Entonces, todo es cuestión de recurrir a este método y dice, mire, si usted ha establecido que está en el caso A, falla general, entonces dice, es válido para fundaciones continuas, largas, con una relación de anchura de más de 10 veces si se obtiene con la siguiente ecuación. Dice, el Q sub I va a depender de un C, de un gamma y de un D, es lo que dice aquí. Entonces uno dice, esta es la famosa ecuación de capacidad de apoyo. Perfecto. ¿No? Y dice gamma D es el Q asterisco, un NQ, un N gamma, está todo bien. Y en especial cuando se trate de una roca, tome estos factores, tome el NC tanto, el N gamma tanto y el NQ tanto. Ahí está. Y el N gamma tanto. Y dice depende del valor de phi, ¿no? Ese último no importa, el phi aquí. Ese último es solo N sub gamma, ¿no? Disculpe. Entonces uno dice, ya, entiendo. Entonces, y es lógico porque hace un momento les dije, si por ejemplo estoy yo en este caso, la resistencia va a estar asociada con el Seifi de la roca, del macizo. Por lo tanto, cuando yo encuentro aquí el C y el Fi del macizo, tengo que utilizar el C y el Fi del macizo y utilizar esas ecuaciones. Y esa es una primera opción. Y ahí dice lo que está detrás de estas ecuaciones es solo Terzaghi. Y luego me dice, ahora puede tener el caso de una falla general de corte sin cohesión, el caso de una falla de corte local y una falla en la compresión. Y uno dice ahí entre el B, entre el C y el D la falla de compresión. Entonces uno viene aquí y dice, ya entendí, el A es eso, el B, el C y el D. Entonces esto es falla de compresión, S y S muy parecidos. Entonces no me preocupo mucho, solo es cuestión de eso. Y me dice, ahora utilice tales ecuaciones. Utilice esta porque no hay cohesión, quítele C. La de corte local, tome el parámetro NC y N gamma, pero no NQ, porque así se considera cuando es la de corte local. Y cuando es compresión, y entendido cuando, no utilice ni el C y el Fi, utilice esto así. Y eso va a involucrar compresión. Entonces uno dice, esto está fácil. El Q solo tiene que ver para cada uno de estos
hay un Q, solo tengo que distinguir si estoy ahí. Esta es la gráfica, pero aquí se ve algo mejor para entender qué es qué. Es así de simple. Bien. Y luego dice el caso E. Entonces vuelvo aquí. Es A, B, C, D, E. En este caso, dice que aquí hay una discontinuidad, allá hay otra. Esa separación S es más grande que el ancho B. ¿No? Es lo que uno mira ahí. En el caso B de compresión, esta separación S es menor que el ancho B. ¿No? Eso es lo que uno mira aquí. Entonces dice, excelente. En esa falla por división, ¿no? Aparece el valor de Q sub U así, para falla circular, para falla cuadrada de ese estilo y para falla continua así. Si por ejemplo decimos voy a yo tomar el valor una fundación cuadrada, entonces el Q sub U tiene 0,85 de JCNCR. Y uno sigue buscando y dice, muy interesante, aquí aparece el factor CJ y aquí el NCR. Entonces es solo cuestión de ir con calma. Y aquí aparece el espacio de discontinuidad H sobre B, H de la y S, y aquí aparece S sobre B. Entonces uno siempre necesita ir con calma porque varía de gráfico en gráfico y dice, si este es S, esto es B, y la altura H hay que siempre verificar. Aquí estoy viendo solo la forma general. Entonces está asociada con la profundidad de la roca, ¿no? Lo que está por debajo, hasta dónde hay ese tipo de roca. Y ahí aparece el valor de J. Entonces uno sube J. Y el valor de N que aparece en esa ecuación tiene que ver con el espaciado, un ángulo phi y el NCR. Entonces ha podido hallar el valor de Q sub U, en este caso cuando tenga el caso E. Pues al principio uno puede decir no sé qué caso tengo, pero poco a poco uno, utilizando el método, puede distinguir su caso. Más un factor de corrección. Y después de todo esto, dice, ahora sabe que hallado el Q sub U, halla el Q sub S. El Q sub S va a ser el Q sub U sobre el factor de seguridad. Nada más. Y el factor de seguridad mínimo, dice aquí, es 3. Bien, entonces si vuelvo aquí, queda clara la idea que hay que definir el tipo de falla. Esto nos ayuda a ver qué es qué. Y cada uno tiene su propia ecuación, entonces no hay mayor problema para poder hallar los valores. Dejo ahí por si quieren hacer alguna pregunta. ¿Ha quedado todo claro? Bien. Y lo último, ¿cómo se considera una vez que uno tiene el Q sub S, ¿no? Porque estamos ahora hablando de un Q sub S. Estimación de la capacidad admisible, Q sub S es seguro, y a veces uno dice, ni me fijo en el asentamiento, directamente ese es Q sub A, pero queda claro que uno puede calcular el asentamiento. Y tiene que ver con la ecuación de elasticidad. Entonces aquí aparece una forma de esas. Dice, vamos a tomar en planta, esto es planta, y aquí está la fundación de ancho B y de la longitud L.
B por L. Y dice, podemos hallar asentamientos en el centro, el punto A, en esta esquina B, en esta otra esquina D, y en este, bueno, esquina comillas, en este lado B, en este lado C, y en la esquina D. Y el asentamiento en el centro está dado por esta ecuación. Dice el asentamiento delta A es función del E del macizo que hay por abajo. Y adicionalmente tiene que ver con el ancho B. El ancho B es este de acá. Y tiene que ver con la carga que hay arriba. Se entiende que esa es la carga neta en especial, ¿no? Esa es la carga neta que hay arriba. Y tiene que ver con el coeficiente de Poisson y la relación L sobre B. Ese es el delta A. Fácil. Entonces, el E es el del macizo. Pregunta, ¿cómo hallo el E del macizo rocoso? ¿Me pueden decir? ¿Alguno puede abrir su micrófono y decirme cómo hallo ese valor de E? Respuesta, una opción es estimarlo. Hago la clasificación del macizo, entro al programa RockLab, introduzco los parámetros, encuentro los parámetros sigma CI, etcétera, etcétera, y con una ecuación empírica encuentro E que ya me da el programa. Esa es una manera. Puedo hacer una prueba de carga de placa o en una galería el mismo concepto. Y también tengo el módulo E del macizo. O puedo usar cualquier otra ecuación empírica en función de la clasificación. Bien, y asociado con aquello, el coeficiente de Poisson del macizo y el resto la geometría. Entonces he hallado el delta, no es problema. ¿Se acuerdan que en la tabla que les mostré igual había una ecuación y pudimos hallar los valores en cualquier punto? Bueno, es la misma idea, es solo una forma de la ecuación de elasticidad. En la tabla, en la hoja Excel, ¿no? Que les he mostrado la clase anterior. Y ahora me dice, y si usted conoce eso, ahora es muy simple. Ahora, además, puede calcular en otros puntos. Ha calculado el asentamiento ahí, también se puede hallar en C, en D o en B, y para eso hay que acudir a esa tabla. Dice relación entre el largo y ancho, y habla del punto en cuestión. Vamos a tomar, por ejemplo, el punto B, ese que está ahí. Y vamos a suponer que la relación L sobre B es 3. Entonces uno sube para ese punto y encuentra el valor ahí. ¿Qué valor dice? Cerca 63. Factor de reducción 63%. Por lo tanto, este valor de delta por ese factor de reducción 0,63 sería el asentamiento en el punto que estoy tomando B. Y puedo hacer eso para una rígida, el punto C, el punto B, el punto D. ¿Y qué obtengo? El factor de reducción. Esa es la idea. Y así de simple, no hay nada más complejo aquí. Entonces así puedo hallar los asentamientos. ¿Desean hacer alguna pregunta? Bien. Entonces eso es todo sobre capacidad de apoyo. Tienen 2 ejercicios para mañana y adicionalmente ya estamos listos con el contenido, pero mañana vamos a hablar de exámenes, cómo solucionarlos, qué viene después, estos ejercicios, etcétera.
Con eso dicho, ¿tienen alguna pregunta, comentario? Bien, nada. Vámonos. Los veo mañana. Tengan muy buen día.